La historia jamás revelada de Bernardo Neustadt. Escalofriante, ahí lo vemos a Bernardo Neustadt y la historia que hoy traemos en el Running del Espectáculo es muy pero muy fuerte. Las últimas horas de Bernardo Neustadt. La persona que ustedes ven en pantalla es una persona que, podemos decir que fue muy querido y muy odiado en una época muy especial de la Argentina, en donde el menemismo, el primer gobierno de Carlos Saúl Menem arrancaba con mucha fuerza. Y ahí aparecía un periodista en donde iba tomando cada vez más fuerza porque fue amigote del poder, ¿no? Claro. Exactamente, amigo del poder, en donde esto le ha costado a Bernardo las críticas, el enojo con Mariano Grondona y todo lo que fueron los últimos días de Bernardo Neustadt. Exactamente. Y ustedes van a conocer hoy una historia que jamás ha sido revelada y que nosotros la conocemos porque Mabel tiene mucho que ver con esta historia de Bernardo Neustadt, a quien él justamente años atrás bautizó como Doña Rosa. Y Mabel lo acompañó trabajando, siendo amiga y hasta el último adiós que recibió Bernardo Neustadt, el hombre que le dio importancia al cuarto poder como es el periodismo. Mabel, ¿cómo y en qué contexto conociste a Bernardo? Bueno, yo como segunda carrera empecé a estudiar periodismo en el año 98 y en principios del 99 volvía de Cariló. Ahí con mi ex esposo teníamos un lugar que era un espacio para eventos culturales y todo lo que era tecnología, que lo tuvimos muchos años, 16. Entonces yo volvía de trabajar, era un día sábado y volvía para Buenos Aires y me llama por teléfono. Y me dice, bueno, acá Bernardo Neustadt, yo me quedé helada, estaba en Dolores, justo comiendo algo con mis hijos eran todos chiquitos, la más chica no tenía ni siquiera 2 años. Me dice, bueno, los otros días entrevisté a su esposo, que en ese momento era mi esposo Carlos Martinangeli, estaba como director, por primera vez una persona tan joven, director de una empresa multinacional, Sí. Y a él le llamó la atención cuando él le estaba contando, cuando Carlos le contaba que tenía una esposa, que de lunes a viernes se quedaba el cuidado exclusivo de sus hijos porque él trabajaba en Boca Ratón y viajaba los fines de semana, que estudiaba periodismo y aparte yo tenía una mueblería en Quilmes. Entonces él es como que no entendía cómo una mujer podía hacer tantas cosas. Le llamó la atención tu historia de vida, ¿no? Todo lo que generabas. Claro, entonces me dijo, lo que más me llama la atención, yo ya estaba cursando en la UCA, me dice, lo que más me llama la atención de usted, y si se anima, porque me decía de usted al comienzo, le voy a pedir
que lo piense 2 minutos y que me lo responda ya. O sea, no tenía mucho tiempo para pensar. Qué humor. Me gustaría que sea Doña Rosa. ¿Qué es Doña Rosa? ¿Qué Bernardo? significa ser ¿Qué Doña significa Rosa? Doña Rosa? Yo temblaba. Imagínense, chicos, el personaje que yo veía desde de chica, sentada en la televisión, un monstruo del periodismo, guste o no guste, como lo dijo Lío, que me esté llamando a mí, que fue al colegio San Ignacio de Wilde, o sea, qué hombre, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Y me dijo que quería que a la mañana temprano darme el espacio de que una mujer Sí. como yo, madre, que salía a la calle a comprar los útiles, a comprar los tomates, a ver qué era lo que pasaba, que se hablaba de la hiperinflación, si entendía que era una mujer de la casa, cómo se manejaba, cómo hacía para poder llegar a fin de mes, cómo influía tal vez lo del Fondo Monetario, cómo influía un montón de cosas. O En sea ese que todo momento, eso lo metía o lo encajaba claro, en el Doña Rosa. ¿En qué pensaba la Doña Rosa? Y bueno, le dije que sí. A partir de ese momento me acuerdo que el primer tema fue la primera mañana que trabajé con él. Obviamente él me llamaba por teléfono, estaba en Radio Millennium en ese momento, que era de Alejandro Ponlecica. Entonces me llamaba por teléfono y me tocó hablar sobre la leptospirosis. Ajá. Y bueno, fue bárbaro, le gustó y a partir de ese momento no me separé más hasta el día que... Te apegaste a él. Hasta el día que nos lo separaron, que fue de a poco. ¿Y qué fue lo que te sorprendió de él, de ese profesional que conoció la gente? Te hablo primero de lo profesional, Mabel. Mira, a mí me hubiese gustado que la gente lo hubiese conocido como lo conocimos muchos, porque era una persona extremadamente dadivosa, con un sentido del humor tremendo, adoraba a mis hijos, los adoraba a todos los chicos, era un chico más. Él perdió a su mamá de muy chiquito y el papá lo puso a él y al hermano en un orfanato. Sí. Bueno, él se escapa, creo que a los 15 años ya había empezado a trabajar en el diario El Mundo, en la radio, bueno. El papá fue muy duro, chicos, con Bernardo. Fue muy duro, El papá sí. fue determinante, Lío, le dijo una Sí. frase: no vas a llegar nunca a nada. Mirá vos. Eso es lo que le dijo el papá. Y mira cómo con los años se fue Se transformando. equivocó un poquito. Se equivocó. Claro. El Un papá. hombre Un poquito armado, bastante. con poder, con fortuna, codeado con todo lo que significaba la época, Sí. la década del 90, ¿no? Tan fuerte en Argentina, con Carlos Saúl Menem en el primer mandato, y sabemos que en el segundo mandato hubo ahí un Ya había un cortocircuito, ¿no? cortocircuito en el segundo mandato. Pero Sí. de todas formas estaban en contacto, no era que se perdía el contacto. Mabel, ¿qué es lo que la gente, porque recién decías justamente, me hubiera gustado que la gente conozca el Bernardo, ¿qué El otro Bernardo. gran Sí. Por ejemplo... grupo de gentes, de personas conoció? Claro, uno habla de la casa de Bernardo ahí en Martínez, en un cul-de-sac hermoso, una casa preciosa, Tiempo Mío se llamaba la casa, en honor a su programa. Y vos entrabas a la casa y bueno, tenías el comedor, el living comedor, bueno, la escalera y después la galería, un jardincito chiquito y bajaba, que estaba la pileta, el tren de la costa y allá en el fondo del río, para que te des cuenta lo que era la casa. Era una belleza, él trabajaba ahí, ese era su lugar de trabajo, con su oficina, con papeles por todos lados. ¿Qué pasaba en esa casa? En esa casa los sábados se armaban unos desayunos que yo le decía a los multitudinarios. ¿Por qué? Porque había gente de cualquiera, desde una ama de casa que se había cruzado en la calle y le llamó la atención, un bombero. ¿Políticos? Políticos, los que se te ocurra, todos los políticos lo consultaban, estando o no en el poder. Todos se juntaban ahí en esas mesas donde se armaban esos desayunos que vos decís, ¿qué es esta persona? Claro. Por ejemplo, ahí conocí por primera vez a Massa, que empezaba a trabajar en lo que era el PAMI, entonces estábamos todos entusiasmados, como nos contaba cómo había encontrado todo eso inundado. Bueno, de golpe te encontrabas con un empresario de toda el área de salud. O sea que un hombre muy laburador. Y En la aparte, casa generaba todo el tiempo. Y aparte lo que hacía él le daba mucha importancia a los chicos que no tenían posibilidades de estudiar
y que él tenía como una especie, como una fundación, Bernardo Neustadt, que si los chicos se exigían, o sea, si los pibes cumplían, Sí. él hacía que alguien generara como para poder ayudarlos también a que terminen la carrera. Mabel, hay un punto de inflexión en donde vos, de no conocerlo, te transformás en compañera de trabajo de Bernardo, pero también en una especie como de hija adoptiva. No sé si la Puede palabra o la expresión correcta es esa, pero... Éramos un grupito en Sí, que bueno, pero estabas éramos dentro, todos chicos. estabas dentro de ese 30 y grupo. pico sí. Estabas dentro de ese grupo y un día llega, después de mucho tiempo, la noticia de que Bernardo Neustadt había fallecido. Sí. Y Bernardo tenía mucha relación con toda tu familia, Sí. incluso con tus hijos. Sí. Yo quiero que vos le cuentes a la gente, Es escalofriante esto. es escalofriante, el momento en el que cuando les anuncian que Bernardo falleció, estando en su casa, y ustedes llegan a ese domicilio con tu marido en ese momento, Sí. Carlos Martinangeli, y con tus hijos. Que ¿Qué lo es lo- adoraban mis hijos. Ok, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Mira, para entrar en contexto y para que te des cuenta de lo que pasó en ese momento, ya hacía más de un año, casi 2 años, que había un par de mujeres rondando en los alrededores de Bernardo, ¿no? Sí. A ver, como que se lo disputaban. Vos te dabas cuenta, la rubia, la morocha, bueno, ganó la rubia, la morocha siguió siendo amiga de la rubia. Pero cada vez era como que nos íbamos quedando sin posibilidades de llegar, que me duele cuando algunos dicen, ¿cómo puede ser que los allegados no vieron nada y no lo pudieron ayudar? No nos dejaban. Era como que era impenetrable. Sus últimos 3, 4 meses de vida, que coinciden con la época en la que se casó con su última mujer, era imposible prácticamente llegar. Sabíamos porque nos llamaba por teléfono y nos decía, estoy solo, no tengo para comer. Estábamos todos tristes. Eso es tremendo. Los Tremendo, últimos días solos, tremendo. sin tener para Fue- comer. Sí, de a poco ¿no? se fueron yendo las personas que trabajaban en la casa porque las habían echado o la había echado su exmujer, a tal punto que no teníamos forma de llegar, chicos. Era como que se había terminado el Bernardo que habíamos conocido. Sí. Porque él ya había tenido una caída en Punta del Este, en su Sí. casa, que tenía una escalera, y cada vez que lo íbamos a visitar, a cualquiera del grupo nos decía, sentí que me empujaron, ¿no? Encontraron un golpe en la espalda, alguien me empujó. Apa. ¡Wow! Miércoles, ¿cómo que alguien te empujó, Bernardo? Viste, sentado en esa cama majestuosa, divina que tenía, con las cortinas todo de Racing, porque era fanático de Racing, verlo ahí tan débil, y con fuerza, había lanzado su último libro. Bueno, muchas cosas nos llamaban la atención, demasiadas. Cuando vos haces referencia al día de la fallecimiento, muerte, sí. del fallecimiento, ese día fue 7 de junio, un sábado, Día del periodista, al mediodía, casualmente, ¿no? Día del periodista. Un día antes de tu un cumpleaños, día antes de mi además. cumpleaños. Ese día yo salía de trabajar de la radio, yo trabajaba con Carlitos Monti en Radio 10, salgo de trabajar, me voy a Plaza Serrano y me llama mi ex marido para darme la noticia, yo no lo podía creer. Que había fallecido. Que había Bernardo. fallecido. Cuando empezamos a ver qué era lo que pasaba, sabemos que Bernardo el día antes había ido a un casamiento, había discutido mucho con su mujer actual, no exmujer, que de hecho, sea de paso, se casó, y una amiga que vivía enfrente, dueña de un restaurante muy famoso en donde se come esas costillas tan, ¿viste? Sí. Que andan por todos lados, bueno. De cerdo. Sí, Las las ribs. ribs esas famosas. Me llamó por teléfono y me dice, me tengo que cruzar, se está casando Bernardo. ¿Qué? Dijimos todos. O sea, fue una cosa sorpresiva. Bueno, ¿Sentís que se casó obligado? sí, ¿Sí? sí. Y hubo muchos desencadenantes, la venta del departamento de Miami, como que los regalos de sus 80 años. Hubo una lista que se había pedido para los Y una regalos, joya, ¿no? y que La no desaparición de... A eso quería llegar. Cuando ver. vos hablas del día del velatorio, nos vamos para allá. Ahí viene mi ex marido con mis hijos. Nos quedamos en la puerta esperando. Las cámaras de
de Daniel Haddad estaban en la puerta. Daniel lo quería muchísimo. Y en la puerta, mientras esperábamos para poder entrar, del lado de adentro estaban amigos míos, entre ellos Tato Lanuse y otros más, Silvina Porredón, que es su esposa. Bueno, habían varios, María Montesó, estaban adentro. Nosotros con los chicos afuera. La casa de Bernardo tiene una ventanita larga, está la puerta y una ventanita larga, y esa ventanita larga vos podés ver la escalera. Como él había tenido esa caída hacía rato, ya no podía bajar bien las escaleras. Entonces habían puesto esos ascensores tipo tubo. Sí. En un momento sale, creo que fue Tato el que salió y dijo que podían entrar, y el primero que entró justamente fue Carlos Saúl Menem. Detrás de él entró Daniel Haddad, me parece que entró también Cavallo, y atrás enseguida entramos nosotros. Sí. Ahora vos fíjate, perdón, ¿no? Porque es impactante cómo va relatando Mabel toda la situación. Fíjense que hasta el último respiro de Bernardo, el poder seguía dando vueltas alrededor de su Porque cama. era una persona muy querida, por eso me duele tanto cuando dicen, ay, porque él querido o no querido. Hay mucha hipocresía, muchísima hipocresía, tanto a nivel empresarial, político, porque yo tengo sentado horas, por ejemplo, la semana famosa esa de los presidentes, que hubo 5 presidentes. Sí. Yo esa semana prácticamente me interné en lo de Bernardo. Es más, mis hijos probaron por primera vez la pizza esa famosa que recién en ese momento comenzaba, que viene en caja. Y aparte Sí. la pizza uruguaya. con champán que también promocionó. No, pero champán mis hijos no tomaban en ese momento. Y me acuerdo que, claro, venían para ver a la madre, porque la madre se la pasaba ahí, porque me decía, si podés quedar, quedate. ¿Y cómo me iba a perder de todo eso si eso fue historia? Claro, era historia viva. No me podía perder eso, no podía dejar de bendecir ese momento de poder estar ahí y ver cómo, por ejemplo, para que tengan una idea, el manejo que tenía Bernardo era tan grande que, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento estaba, en esos días de esa semana de tantos presidentes, Cambios, sí. estaba el Adolfo Rodríguez A. Sí, Que yo justamente al Adolfo lo voté, lo había votado, sí. porque estuve 1 año y medio trabajando con mi ex marido en San Luis y me había gustado la gestión, me gustaba cómo manejaba eso, a pesar de que yo soy recontra hiper radical. ¿Y qué hacías con Bernardo? No lo voté, ¿qué Sí. hacía con Bernardo? Si vos sos hiper radical y Tenía, hasta una vez en Miami me abrió la puerta y me dijo, bájese acá, porque ¿Con no Bernardo? puedo creer, todo lo que tiene se lo tiene que agradecer a Menem. Porque él era muy fanático, cómo se pegó con Sí. Carlos Saúl, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se pegó? Bájese acá, porque yo le decía, no quiero un gobierno así, no me gusta que se venda todo, no puede ser que sea todo extranjero. Yo estaba enojada con los grupos estos que venían de afuera y compraban y privatizaban. Y privatizar todo, yo decía, se va a hacer un descontrol esto, Bernardo. Y me acuerdo que abrió la puerta y dijo, bájese acá, todo lo que usted está teniendo lo tiene gracias a esto. Y yo me quedé, viste, como diciendo, wow. Me está hablando alguien que no, o sea, me da permiso para hablar, era todo libre. ¿A qué voy con lo del Adolfo? Me acuerdo que el Adolfo le consultaba, siendo presidente, qué movimientos podía hacer Claro. y a quién tenía que atender. Claro. De hecho, le había preguntado que iba a recibir a ciertas personas y Bernardo le dijo, ni se le ocurra, espere unos días más que estamos prendidos fuego. O sea, un tipo sumamente influyente. Sí, y él con recibió a el esta poder. gente Y seductor. y se prendió fuego. O sea, Bernardo fue un tipo muy seductor. Raúl, Betina, ustedes que Súper, también supuesto. vivieron esa época, un tipo que se paraba. Fue uno de los primeros periodistas que empezó a moverse en lo que es la caminata en los estudios de televisión. Claro. Desafiaba a las cámaras, le llamaba a Doña Rosa, buscaba la complicidad y también marcó con su estilo algunas frases, como por ejemplo, déjelo ahí. Déjelo ahí. Sí. Algunos periodistas colegas decían, cuando se les quemaban las papas y no sabía de los temas, tenía esa frase. Lo dejamos Lo ahí. dejamos Lo dejamos ahí, Por déjelo supuesto. ahí. Cuando se pelea con Menem tuvo otra frase que dicen, paren de robar. Paren de robar, repetía. Muy querido y muy odiado, Sí, Bernardo, el primero- porque generaba eso, El Raúl. primero en hacer periodismo político Claro. en Argentina desde el 76
hasta que partió, ¿no es cierto? Y era muy influyente. Fíjense que él iba mucho al teatro, ¿no? Porque le encantaba el ballet y todo, y además también frecuentaba las figuras de esa época. A Gerardo le decía siempre, tenés que ponerme el tema que se usaba en Tiempo Nuevo, que era el tema de Piazzolla, Claro. Tocata y Fuga, creo que se llama Sí. así. Fuga y Fuga y Misterio, Misterio, que es este que me confundí. escuchamos. Sí, sí. Que se lo pedía que se lo pusiera dentro de los espectáculos, ¿no es cierto? Para que lo hiciéramos, y lo hicimos, pero no lo llegó a ver. Ahora, Lamentablemente. Mabel. Bueno, de hecho en esa casa, en la casa de Martínez, que es la que yo pude disfrutar, ahí por ejemplo vos llegabas una noche y te encontrabas con cualquier cantidad de personas que decías, Dios mío, diplomáticos, qué sé yo, gente que ni pensabas que los veías en las revistas o en la tele y nunca pensabas que iban a estar ahí. Y de golpe se desarmaba todo el comedor y Ángel Mahler venía con toda su orquesta y tocaba y nosotros nos quedábamos con la boca abierta, Julia Senko, Gabriela Pochiski, o sea, eran espectáculos que a mí me encantaba ir a ver. ¿Cuántos personajes que traes a recordarnos que rodeaban en esa época Sí. a Bernardo, uno de los tipos más poderosos del periodismo, uno de los primeros hombres que se pegó con la política? Vos veías a Bernardo y vos, Mabel, que sos, como decís, yo soy radical, Sí. y lo llevás al frente a esta idea. Un tipo que no le importaba, él si tenía que defenderlo a Carlos Saúl lo defendió, y cuando sintió que en el segundo gobierno no lo tenía que defender, Tal cual. se apartó o Tal se cual. corrió y un poco. se enojaba ¿no? y lo llamaba, porque Vos- yo soy testigo de varias charlas. Cuando vos decís las personas, yo me acuerdo que íbamos a una casa, a Sí. la casa Castañón, que estaba ahí en el Bajo Flores, y también en ese lugar hasta Pavarotti cantó. O sea, bárbaro. vos Sí, te sentabas en una mesa a charlar con gente que decías, Dios mío, de la Interesante. cultura, del arte, gente que te daba, por ejemplo, había una señora que no me acuerdo cómo se llamaba, Mayra creo que era, de pelo blanco, que era una súper yoguista divina, que nos relajaba, o sea, él era como que de golpe estaba en un barrenador con mis hijos barrenando en la playa, Sí. como comiendo un helado todos Claro. con la cuchara del mismo Todo helado. terreno. Todo terreno, terreno, ¿entendés? todo Era un terreno. tipo... Se adaptaba a todas las sociedades. ¿Se acuerdan cuando uno dice Don Fulgencio, el que no tuvo Sí, infancia? sí, sí, Bueno, vos entrabas a la casa para una Navidad, para fin de año, y era estar en una juguetería, literalmente, el trencito que bajaba por la baranda, Papá Noel recibiéndote en la puerta. O sea, Ahora, era una... ese hombre que supo ser de alguna manera el abuelo postizo Sí. de tus hijos, Sí. ¿por qué hago hincapié en esto? Porque la jornada en la que muere Bernardo Neustadt, que es un 7 de junio, Día del Periodista, un día antes de tu cumpleaños, cuando ustedes se enteran de la noticia que te la comunica Carlos, tu ex Sí. marido y padre de tus hijos, Martín Angeli, deciden ir a la casa de Bernardo por la cercanía Qué momento, que Dios. tenían Qué momento, ¿no? con, ¿no? Sí. con él en ese momento. Para mis hijos fue fuerte. Bueno, yo quiero que Y más fuerte detalles lo que vos querés que yo por cuente. eso, que detalles lo que pasó con la joya y Sí. lo que pasó cuando ustedes ingresaron a ese domicilio de Sí, Bernardo lo que Neustadt. tuvieron que ver. Cuando nos dan ese paso, que yo les contaba que hay una ventanita chiquita que se veía a la escalera con ese ascensor en forma de tubo, de golpe mis hijas, que eran chiquititas, estaban del lado de afuera, todavía no nos habían dicho de entrar, de ingresar. Baja de golpe Bernardo vestido con un traje impecable, adentro parado, adentro del ascensor. Y mis hijas empezaron a los gritos, mamá, mamá, ahí baja Bernardo. No lo podían creer porque, claro, no lo bajaron en una camilla, lo bajaron en la camilla pero puesto como parado en el... Ay, qué impresión. Una impresión tremenda O para sea, los chicos. para que la gente entienda, Bernardo había fallecido, tenía un ascensor en su casa. Sí. Que son Y unos tubos, Lío. Sí. Son unos tubos, se hacen en Argentina, unos tubos transparentes en donde mucha gente lo utiliza, gente de poder adquisitivo Sí. alto, porque son muy caros, y la imagen es muy fuerte. Cuando ustedes se paran frente a ese ascensor que baja y abren la puerta, se encuentran a Bernardo Neustadt
muerto, Sí, vestido, vestido. O sea, y del lado de parado. afuera de la ventana nosotros para bajar. veíamos En cómo posición bajaba en vertical. posición Como Como es vertical. transparente, lo veían Claro, bajar. claro. Lo Lo veían veíamos bajar. bajar. Impresión, Porque Fue mucha favor. impresión. Para mis hijos es el día de hoy que Claro. lo hablamos y se acuerdan. Bueno, después lo acomodaron y el comentario entre todos los que estábamos ahí era: no encontramos por ningún lado la medalla de oro de Bernardo tenía siempre, que era San Bernardo, como así tampoco encontramos el rosario bendecido por el Papa que tenía Bernardo y que adoraba. Bernardo era bárbaro. muy creyente y muy creyente de su San Bernardo, Sí. porque él lo amaba a su santo. Nunca contaste esto. Nunca apareció, no, nunca lo conté. Nunca apareció, pero nunca contaste esta historia. Tremendo. No. Tenía la camiseta de Racing abajo, que se la puso Tato. Tato, requerido. ¿Ves? Acá también, otro punto. Cuando Tato hablamos- Bores. No, Tato Lanús. Ah. Silvina no podía ser mamá, le costó un montón, y Bernardo ahí, al pie del cañón, ayudándolos, viendo a qué médicos conseguir. O sea, era un tipazo. Era un tipo solidario, Hasta que, bueno, Mabel. nació Pedro es ahijado de Bernardo Neustadt, todos consintiéndolo, todos mimando, pero a lo que voy es todas las cosas que él hacía y que del otro lado nadie sabía. Como hablan y dicen, andaba con Andrea del Boca. Es fácil hablar con la boca y decir cualquier boludeada. Ahora, fíjense, cualquier Mabel, cosa. fíjense, Cualquier cosa. Un día estábamos mirando las redes sociales, me acuerdo, creo que estábamos en la casa de Mabel, estábamos con Raúl, y de golpe nos encontramos con un link de YouTube que es muy fuerte, porque es el último adiós a Bernardo Neustadt, en donde se ven allegados, se ve la familia, y se ve a alguien que agarra la voz cantante, y le estoy hablando del velatorio y lo vamos a ver ahora, pide tararear la música que lo llevó a la fama y que le dio tantas felicidades, como fue el programa que llevó adelante Bernardo Neustadt. En ese último adiós, nosotros analizamos mucho qué era lo que sucedía, porque tiene algún dejo de cosa bizarra, tiene también algún dejo de... Hablábamos recién con la producción, vos estás en el medio del velatorio, en la despedida, y te encontrás que te hacen tararear una canción, es como un loco, ¿no? Yo ahí no quise ir. ¿No quisiste ir? No quise ir. Estabas muy afectada triste. por toda la Sí. postal que habías Sí. visto. Después hablé con Hanglin, que fue. Rolando Hanglin fue. Bueno, vamos a vivir ese momento, el último adiós de Bernardo Neustadt. Fíjense lo importante que fue la música de Bernardo, que hasta el último adiós estuvo con él. Escuchen. Sí, exactamente. Se ha ido un amigo, un gran amigo. Lo vamos a extrañar muchísimo, un hombre que nos enseñó a luchar, un hombre que nos enseñó a tener un compromiso con nuestra querida patria. Y bueno, nos ha dejado mucho, nos ha dejado mucho. Él no es que eligió el periodismo, él fue elegido para el periodismo. No es que amó la Argentina, fue amado por la Argentina. Esa generosidad de respuesta a una vocación y a una patria seguirá con todos los que lo conocimos. Y es para nosotros también un mandato al que le deberemos nuestra respuesta. Fuiste vocación, coraje, periodista hasta los tuétanos, yunque, madera, ideas, puente, polémica, intenso afecto demandante, tango, polémica, fútbol, clamor desde tu pluma, tinta, papel y micrófono. Andá tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de identidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos.
Para pa pa para pa pa para pa pa pa. Pam param pam pam param pam 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 para pam 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 para pam 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 param pam 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 para pam 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 param pam 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 para pam 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 para pam pam para pam. Bernardo, pibe grande. Nos vemos. Sí, exactamente. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro porque, como decía Fernando, rosa entre lo insólito y lo bizarro, lo que Sí. tenía que ver con el último adiós a un tipo Pero que fue lo que fue Bernardo Neustadt. esa chica que está hablando ahí es Silvina Pueyrredón, la esposa de Tato Lanuse, que lo nombré tanto. Cuando vos decías Rosa, tiene un significado muy fuerte para él, Piazzolla. Él constantemente decía, no me dejen solo, no me dejen solo. ¿Viste que toda esa frase la tenía? Te llamaba por teléfono a cualquier hora, te contaba un chiste, no quería estar solo. Él tenía pánico de estar solo. Le ¿Cómo tenía están los miedo, chicos? eso te iba a preguntar, le tenía ¿Y qué miedo pasó? a la soledad. A la soledad. ¿Y qué pasó cuando él asiste al entierro de Piazzolla? Él me decía, esta mano que tengo acá, eran todos los que estaban en el entierro de Piazzolla. Yo no quiero eso. No quiero estar solo, no me quiero ir solo. Ahí se veía mucha gente. Sí. Bueno, pero ¿a qué voy por esto? Que además, Él- perdón, lo transmitió Crónica. Sí, claro. Porque claro. estas imágenes pertenecen Totalmente a Crónica. Yo creo que también va por eso, porque él amaba a Piazzolla, se sentía como que no quería estar solo, como vivió su entierro Piazzolla, que lo remarcaba mucho. Lo veo a Mariano Grondona. Mariano Grondona tenía en la mesa de Muy sentido, Mariano, en las del palabras, living, sí, 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 en la muy mesa del sentido. living había un cenicero con un habano y con esos cortadores de habano, con el que tiene fuego, y él decía, eso es para cuando venga Mariano. O sea, él estaba esperando siempre a Mariano. Y me acuerdo que ese día, el día que muere, que en su casa, yo justo compartía el pase. Mariano Grondona tenía un programa los domingos a la mañana con Luis Novarecio en Radio 10 y yo venía después con Adrián Noriega. Entonces hacíamos un pasecito. Por eso tenía confianza de poder hablar con Mariano. Claro. Me acerqué y le dije, ahí, en ese lugar, ese habano era para usted. Se puso a llorar, se emocionó, porque también era una persona grande. De hecho, es una Sí. persona que sabemos que No, y la está carga bien. que tenía Mabel, la carga que tenía Bernardo por todo lo vivido en su infancia, ¿no? Sí. Abandonado casi a los 6 años por padres que no lo iban a visitar. Creo que en La Plata fue La donde Plata, lo dejaron. sí. Él se Pupilo. escapaba para ir al cine. Se Ustedes escapaba, saben que el programa de Bernardo Neustadt fue creo yo, teniendo uso de conciencia en esto, el único periodista que tuvo a un presidente en ejercicio Sí. reemplazándolo en la conducción, Sí, sí. que fue cuando Bernardo tiene una afección. Se había creo que operado de los ojos. Bueno, y después sale desde el sanatorio donde estaba internado y ese programa fue conducido por Carlos Saúl Menem y Susana Jiménez. Es verdad. Sí. Y Clara Mariño, productora histórica de Bernardo, Dice que- le dijo lo peor que pudiste hacer. Sí, y que sí. Bernardo, a regañadientes, con el tiempo le terminó dando la razón Sí. y le dijo, sí, fue lo peor que hicimos, poner a Carlos Saúl Menem como presidente y a Susana Jiménez a conducir Tiempo Nuevo en Telefe. Porque toda esa última etapa fuerte de Bernardo era en Telefe, después pasó a otro canal que se llamaba Política y Economía. Y lo que tenemos para Y estuvo acá registrar... también, en Crónica, Bernardo. ¿Cómo? Y que también estuvo acá en Crónica, Bernardo. Y lo último que tenemos para ver de este material es una entrevista, una de las últimas entrevistas que se le hace a Bernardo, que yo creo que hasta el último día de su vida jamás abandonó la profesión. No. Estuviera o Ahora no te voy a estuviera al contar aire. algo Dale, después. vamos a compartirlo, Después dale. te cuento. A ver, la última entrevista, casi una de las últimas a Bernardo. Con un hombre que nació en Rumania un 25 de enero del año 25. Es de Acuario, hincha fanático de Racing. Un hombre que tuvo una infancia muy difícil, muy solitaria. Empezó de muy chico a trabajar de periodista. A los 13 años ya estaba trabajando en un diario. Un hombre muy famoso, muy polémico. Tuvo 40 puntos de audiencia con su programa en la época más exitosa. Tuvo 4 matrimonios y frases muy conocidas y muy recordadas por todos. Esta noche tengo una cita con Bernardo Neustadt. Gracias por venir, Bernardo.
déjeme que mire un poco porque hace tanto tiempo que no veo un estudio, me emociona. ¿Hace mucho? Sí. El aire lo tiene apartado, pero el cable no tanto, ha hecho cable, No, el cable en los últimos años. El año pasado. Y el cable suele ser un refugio interesante para A mí me estar... pareció lo más interesante. Creo que lo malo es que no tiene medición, porque si tuviera medición verían por qué decaen los programas de canales abiertos. Bueno, recién decía que su programa llegó a tener 40 puntos en una época, ¿no? Dos o tres veces. Me acuerdo de un debate Y en televisión abierta estamos entre hablando. Cavallo y Terraño, el programa donde Menem es elegido presidente y no baja a Buenos Aires, se queda en La Rioja. Y el martes baja y viene al estudio sin haber sido invitado. Yo no tenía ningún invitado ese día porque los radicales se habían escondido debajo de la cama. Los peronistas me odiaban porque yo había, digamos, dudado de la eficacia que podía tener un hombre como Menem. Y apareció y de pronto el programa que tenía 20 puntos se fue a 40. La gente pensó, mirá, está por primera vez Menem, ¿no? Yo me acuerdo que en una época todo el mundo lo criticaba, lo odiaban, lo denostaban. Sin embargo, todo el mundo miraba su programa. Sí, yo creo que nunca fui sobre todo para mis colegas, nunca fui un hombre de relaciones públicas. Tal vez me aislé, soy una persona bastante aislada, aunque le parezca mentira. Y le digo, con programas como ese nunca tuve una crítica a favor. Así que una cosa era lo que pasaba con los que me criticaban, otra cosa era con el público. Hoy mismo, que camina conmigo por Mar del Plata y no sabe qué le pasa a esa ciudad conmigo. No puedo caminar. Quiero decirle con eso que creo, ¿no? En estos días que tuve tiempo de hacer un poco examen de lo que logré, los teléfonos no se podían conseguir. Los autos había que pagarlos al contado y antes, 6 meses después. En la Biblioteca Nacional hay una pantalla que dice, gracias al esfuerzo y al continuismo de Bernardo Neustadt y a la insistencia, 30 años. Recién usted me decía que el periodismo no es una profesión, sino una misión. Sí, yo creo. ¿Y usted lo sintió así siempre, que era su misión? Sí, sí. Le voy a decir algunas cosas. Nunca en mi vida manejé el tema de la publicidad. No, nunca, porque no, me parecía que no era lo mío, que no había gente que trabajaba, si conseguía publicidad, yo no sabía ni quién eran los avisadores. A punto tal de que Franco Macri, después de un programa me llamó, me dijo, pero usted sabe que el avisador suyo soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque está atacando el auto nacional. No, el auto nacional, lo estoy diciéndole, y usted no puede cobrar $27.600 por un auto. Ahí, a raíz de eso hubo un juicio. Bernardo, cuando usted era chiquito, ya tenía en claro que quería ser periodista, ¿no? Recién me contaba que a los 7 años más o menos ya se dio cuenta de eso. Yo estaba pupilo en un colegio de hermanos maristas, en La Plata, y el obispo que me vino a confirmar, me preguntó, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Yo le dije periodista. Porque la verdad que siempre me gustó escribir, y la verdad que de chico escribía muy bien, después escribía poesías inclusive, ¿no? Y me gustaba mucho ver un poco en la gente, la pregunta mía era, ¿cuál es la solución a este problema? No, ¿cuál es a esta solución el problema, como hacen ahora, ¿no? Me gustaba buscar en la gente a ver cómo podía vivir mejor. Trabajando. Porque yo había vivido muy mal. Cable suele ser un... Ahí está, una de las últimas entrevistas a Bernardo Neustadt. Es como que uno se queda, ¿no? Se queda y parece que lo está viendo en este momento y que la nota se la están haciendo en este momento. Una de las cosas que te quería preguntar, Mabel, que tanto lo conociste desde unos últimos... ¿Cuántos años de su vida hasta 9, el último? los últimos 9. Ok, bueno, y así te transformaste en la que él eligió en ese momento, sea Doña Rosa, te adoptó un poco como familia y demás. Lo que acabas de contar, esa historia es tremenda del verlo parado muerto en la camilla porque lo bajan en ese ascensor transparente, tremendo. Y ahí se encuentra con tus hijos. Pero hay un punto que es muy fuerte, que vos lo sabés perfectamente, y es el cambio de testamento en 5 oportunidades. Sí. Así de simple. Mira, Bernardo no tenía hijos. Una sobrina que creo que vivía en Lanús, pero no, una sola vez la vi a la sobrina. Pero después, que creo que fue el día del velatorio,
Pero bueno, él era, como ya les dije antes, muy dadivoso, a tal punto que una vez en Miami me senté adelante de un abogado Tetamanti, me acuerdo el apellido porque igual Delia Cruzet, de toda esa época, y en su departamento, que lo tenía al lado del que era el Hotel Sheraton en Miami, ahí en Bal Harbour, y en la cocina me dijo, bueno, esto que está acá es una beca para ir a la Universidad de Navarra para estudiar ética en el periodismo, y yo se la quiero regalar a usted. Esto sale un montón de dinero, pero yo quiero que usted la tenga, porque a veces te decía de usted, a mí, y a veces de vos. Bueno, esto va a quedar. Tengo entendido que a Daniel Haddad también se la había regalado él. Quedó eso ahí, nunca se firmó nada, nunca nada. ¿Por qué vengo con este tema? Porque los últimos tiempos, cuando él cumple 80 años, muere con 82, hubo un montón de regalos caros, regalos que habían sido pedidos por una persona que había hecho una especie de lista, entre ellos un televisor grande que quería para Punta del Este, que se estaba haciendo en la casa. Se lo estaba haciendo con Saldívar, el doctor de los ojos. Bueno, quedó todo ese tema ahí. ¿Y dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? Nos enteramos que su última mujer vivía en un country en Mailing y como tenía 3 hijos chicos también, se había comprado una casa y se había separado, se estaba haciendo o comprado una casa en el mismo country. Nunca vimos nada de todo eso, ni la tostadora, ni nada de nada. Y obviamente la gente que trabajaba adentro nos decía, esto se lo llevaron, esto el señor Bernardo quiere su licuadora nueva y no sabemos dónde está. Qué bárbaro. ¿Quién se llevaba? ¿A dónde vamos con esto? Pero hablaste, ¿A qué? sí. Antes de morir se hicieron 5 modificaciones del testamento. ¡Apa! 5. 5 no una, modificaciones. Chicos. 5. Podemos decir que se abría el testamento, se cerraba, se abría. Hasta último momento. Apa. Entonces, el personal, que había un montón de personal trabajando con Bernardo, quedaron solamente Alicia y Daniel, que Daniel fue el que asistió en el momento que murió, una muerte también que nos hizo temblar. Todas cosas raras, todas cosas que nunca se hablaron. Puede no hubo ser, Mabel. autopsia. Puede ser, Mabel. El doctor Isola creo que vino a atenderle y le dio el certificado de defunción, pero muy raro, chicos, todo, qué sé yo, es como que no... Se me vino el título de perdón, Mabel. Más de una vez que Sí. vos lo querés hablar, te dicen, no, mejor ese tema no lo Se me toquemos. viene el título dejémoslo ahí de Bernardo, Piazzolla, ¿entendés? Fuga y Misterio. ¿Qué pasó una cosa con los rara. bienes? Nunca mejor dicho, ¿no? Fuga y Una cosa rara, misterio, porque ¿no? es más, Bernardo sufría del corazón. El día antes había tenido, el día viernes había tenido un casamiento, una discusión. Misteriosamente toda la gente que trabajaba con Bernardo no estaba trabajando en los últimos tiempos. ¿Quién se encargaba de y- correr a esa gente entonces? Y Porque Bernardo ya no tenía ni siquiera poder de abrir la heladera y sacar un churrasco porque no había nada para comer. No te digo que llamaba ¿Quién porque le tengo hizo hambre y ese- no tengo plata y tengo ganas de comer, tengo ¿Quién hambre. le hizo esa jugarreta, Mabel? Ese ¿Quién? vaciamiento, Mabel, porque hasta la licuadora Sí, sacarle es es un tremendo. vaciamiento, ¿no? Lo sabés y no lo Chicos, podés decir. Claro, Lo sabés y qué no lo... sé yo, es muy Pero perdón, difícil. una pregunta, Mabel. Sí. Vos decís que el día anterior a morir había ido a un casamiento. Sí. Pero a su vez su situación era como frágil Sí. y llamaba diciendo que no tenía comida y no Sí, que nos tenía llamaba a hambre. los amigos, a varios, porque encima después nosotros nos comunicábamos entre nosotros y sabíamos. Te llamó, vino a buscarme, llamaba a la vecina de enfrente, que es la dueña de esta casa tan importante, Pero de este él- restaurante. ¿Él no vivía con la esposa? No, de lunes a viernes vivía solo porque la esposa vivía en el country Con los hijos. con los hijos y los fines de semana con la esposa. Ese fin de semana sábado estaban Alicia, que era la señora que trabajaba como la más importante, que la única que había quedado, y Daniel, que era el de la seguridad, porque Héctor, el chofer, ya no lo estaba necesitando.
Entonces tampoco estaba. Toda esa gente que rodeaba a Bernardo, como él no tenía hijos, todos tenían, como me había pasado a mí, de haberme dicho te voy a dar esta beca, todos estaban becados para tener el ciclo universitario completo, para que no les falte nada. Y a último momento, en la última versión del testamento, todo eso no estaba. Nunca más. O sea que él tenía una pareja con casas separadas, como se dice ahora, ¿no? De lunes a viernes. Ajá. Ahora, lo loco de todo esto, Raúl, es pensar un tipo que se codió con el a poder. los 23 días empezó a hacer el testamento. Mabe, uno piensa que fue un tipo hipermillonario, que facturó... $500.000 aproximadamente por programa, chicos, en la época de... Pero aparte hacía... Tenía auspiciantes de este país y de otro, ¿verdad, Mabel? Hacía 30 puntos con su programa y otra de las cosas que hay que... Levantaba el teléfono y tenía a quien quería, Fer. Sí, manejaba el poder, esta cosa loca de los medios de comunicación, que está, que existe, por algo en algún punto le llaman el cuarto poder, como todos aquellos que están al frente de cámaras y sobre todo aquellos que están relacionados con la política, tienen mucha fuerza ante la sociedad. De hecho, Carlos Saúl Menem, hay una anécdota que dice que siendo presidente, lo pasa a buscar en su auto personal a Bernardo, van a tomar algo en lugar público, hay registro de eso, y dicen que Carlos le pide a Bernardo que lo aconseje quiénes pueden ser sus equipos a desarrollar en el trabajo, llámese todo lo que eran los ministerios, y Bernardo, un tipo experimentado, que todos esos personajes venían a su programa, fue marcando un poco ministro de Trabajo, ministro de acá, ministro de allá. Dice que esa reunión con Carlos Saúl Menem en ese lugar que fueron a tomar algo, cerraron varias cosas políticas. Sí, seguro que fue así. En donde Bernardo colaboraba mucho con el gobierno de Carlos Saúl Menem y se enoja mucho cuando viene la reelección. Ahí le suelta un poco la mano a Menem. Se la suelta y tampoco no se la suelta, porque de hecho cuando Menem estuvo preso en Don Torcuato, es más, me llamó Menem por teléfono que quería que yo vaya. Doña Rosa, véngase usted con Bernardo. Yo digo, ¿qué está pasando acá? O sea, lo acompañó en las buenas y en las malas. ¿Entendés? Tal vez no la parte, cómo manejaba la parte política, claro, la parte política. pero como amigo era pero fiel. como amigo era fiel. No se abandonaba. La amistad era para siempre. ¿Fuiste a la cárcel con Bernardo a ver a Menem? No fueron al final. No estaba en una cárcel, estaba en una casa. En Don Torcuato, claro. Sí, no quise ir. No quise ir porque no tenía ningún En ese momento sentido que estaba vaya. con Cecilia Boloco, ¿no? ¿O no? Claro, sabía que sí. Se estaba Sí, sí, separándose. casado. Sí, ya O estaba separado casado. ya. Estaba casado, lo Sí. condenan, Bueno. le prestan la casa de Cecilia, Don Torcuato. tenés razón. Cecilia Boloco, chapó, divina, una señora, una lady, lo mejor. ¿Ah, sí? Sí, divina. Salvo el divina. piquito que no le dio a Carlos Claro. cuando se casaron, ¿no? El que no se le lo dio dio a medio de Carlos. costado y fue lo que la llevó a la crítica mayor de ese Sí. casamiento, Cecilia con Carlos. Bueno, en la habitación de Bernardo había una foto de Bernardo, que creo que es una parte de la foto que en la entrevista de recién con Mercedes Martí. Yo les decía que tenía un televisor gigante, todo el decorado de las cortinas y todo de Racing, la cama bien alta. Él era como un cuarto living el que tenía. Y había una foto en la pared que estaba la mamá con el hermano y con él, que creo que es esa foto, que falta el hermano en esa foto. Y en la mesa de luz, una foto de Cecilia Boloco y una foto mía con Bernardo. Y un día le digo, Bernardo, ¿qué onda? Estaba haciéndole la pedicura, le estaba arreglando los pies y él tenía un camisón blanco, porque le gustaban los camisones de tela blanca. Pará, Bernardo, pará, porque es dantesco. Sí. Bernardo Neustadt en camisón. Tenía así, es más de una oportunidad, si yo iba a Victoria's Secret me preguntaba, averiguame si le gustaba... el algodón. El algodón. Ese era como una enagua, como usaban las... Como una la gran antigüedad, remera. como un remerón largo. Antiguamente era un remerón largo con unos botones acá Claro. que se usaban ahí en las películas argentinas. Sí, Camisones. eso le gustaba, se sentía cómodo. Camisolín. claro. Claro. Un camisolín, Y le digo, ¿qué onda esa foto mía? Yo estaba con unos anteojos que él justo me había regalado y dijo, porque ustedes dos
son mujeres importantes en mi vida y respetables para todas. Son mujeres muy fuertes. Ay, pero te lo juro. ¡Qué Están honor! mis hijos en ¡Qué la honor! mesa de luz O sea, de Cecilia su Boloco dormitorio y estaba vos. él con Cecilia Boloco y en otra estaba él conmigo. Saben que Rarísimo. yo le escribo a Cecilia Boloco porque quiero que un día esté divina. en nuestro programa. Obviamente, acá en el Room obviamente, siempre. Es divina. obviamente, obviamente. ¿Y qué una lograste? mujer ¿Te divina. contestó? Me contesta, pero todavía no va a venir a la Argentina. Ok. Me ¿Tiene contesta. miedo? Por ¿Le la- tiene a miedo? través de las redes le escribo. Ok. Muy bien. Mabel, con respecto a este cariño que vos manifestás del minuto 1 hoy en el programa a Bernardo, te lo pregunto con total respeto y vos sabrás responder. ¿Sentís que Bernardo en vos veía algo más de una mujer, de una mamá luchadora? ¿Era un hombre que se había encariñado desde otro lugar? Porque todo lo que vos vas describiendo se puede interpretar también que Bernardo veía en vos en una compañía, en una mujer, enamorado de vos. Digo, No. Él veía, a mí me parece, y lo sentía, una hija. Vos Una veías hija. como, o sobrina. ¿Nunca sentiste la mirada No, del nada tipo que ver. te quería conquistar? No, es más, no, nada que ver. Ok. Y lo mismo le hacía a Silvina cuando la ayudó con todo lo que era para que pudieran hacer Pedro. También lo mismo con Andreita del Boca, que Ana, la hija, es su padrino. Bernardo también es padrino de Ana. Era un tipo que le gustaban los chicos y él es como que esa parte de ser mamá, él la valoraba muchísimo. Claro, y vos te claro. das cuenta porque él necesitaba. Y Cecilia, o sea, a él lo que le gustaba era que de golpe estabas amasando pizza, cambiando un pañal, atendiendo. O sea, a él le gustaba eso de la mujer. La mujer orquesta que hacía todo. Eso, Claro, y claro. no que, viste, ay no, porque si yo tengo un billete, entonces no voy a Ubiquémonos amasar, también- mando a Tengo el amasar. billete En y la amaso, época, ¿no? y también voy ¿Entendés? al mercado y también... Sí, o Claro, una mujer natural, Eso veía natural. él. Él enaltecía ese Chicos, tipo de mujeres que hace y todo. las hacía brillar. Mira, no es nada raro. Vos te acordás, creo que llamaba Rial también de apellido, esta mujer que tuvo acoso laboral y fue el primer hombre que se animó ante las cámaras a que una mujer cuente que había tenido un acoso. Ah, la apoyó para sí, que por difunda- primera vez, porque ahora nosotros escuchamos, muy común. me hizo esto, me hizo lo otro. En aquella época nadie hablaba de nada y él fue el primero que la mujer está acá. Muy O sea, caballero. Sí. Vos sabés, Mabel, que caballero en sí, todo. los historiadores de la época, que de hecho han sacado muchos libros, lo ubican a Bernardo como un chico muy castigado de pequeño, Sí. de sus 6 años, abandonado por sus padres, y que esto le dio la fortaleza para poder llegar. Por su padre, porque la mamá murió. en La mamá, realidad. sí, la mamá murió abandonado, en donde ese papá le dijo esa frase, nunca vas a llegar a nada, desde pequeño. Y fíjate cómo este hombre se fue forjando, haciéndose fuerte. Un tipo que te marcaba 30 puntos de rating. Esos programas que marcaban... Era otra televisión No, igualmente. totalmente. Era Pero- otra televisión. Pero eran los Otro 30 billete. puntos. Pero No. sí hay que reconocer lo que dijo Mabel. Levantaba el teléfono y se sentaba ahí Hablar quien con- él quería. Con quien quiera. Repito, fue, creo yo, el primer programa conducido Sí. por un presidente en Tal ejercicio junto a Susana Jiménez, el de Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo en Telefe, Sí, obviamente. señor. Sí, señor. Claro. Es muy interesante, agradecemos a la audiencia que estamos liderando, pero con una historia, como decía el Graf, escalofriante, las últimas horas de Bernardo Neustadt, de la mano de Mabel Gómez Romeo, que trabajó con él, que lo conoció como nadie, y el último respiro, ¿no?, de Bernardo, llegar a la casa, encontrar ese ascensor transparente en donde bajaba atado a una camilla, ya fallecido Bernardo, y todo